ejemplo, para el caso del metano, CH4, la longitud de enlace carbono-hidrógeno es de 109 picómetros, mientras que el ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno es de 109,5. ¿Ven? Para hablar de ángulo tenemos que hablar de 3 átomos, porque si no, no podemos hablar de ángulo. Entonces dice, predecir la geometría de las moléculas siguientes según TREPEV e indicar el valor aproximado de los ángulos de enlace según se indica en cada caso. Entonces nos dice que hagamos el sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, trióxido de azufre, dióxido de carbono, cloroformo, bueno, un montón de moléculas. Vamos a hacer algunas. Bueno, a ver, vamos a presentar pantalla. ¿Ahí están viendo algo, chicos? Sí. Bueno, tenemos por ejemplo, la molécula sulfuro de hidrógeno. Entonces, lo primero que tengo que hacer para ver cuál es la geometría de esta molécula aplicando TREPEV y los ángulos que me piden este problema es la estructura de Lewis. Entonces, esta estructura de Lewis va a ser similar a la del agua, porque acuérdense que el agua es H2O, donde O es oxígeno, y el oxígeno es justo el que está arriba del azufre en la tabla periódica, con lo cual tiene 6 electrones de valencia también. Entonces, ¿cómo hacemos la Lewis de esta molécula? A ver, ¿cómo era? ¿Qué hago primero? Comienzo con los del hidrógeno. Muy bien. Cada hidrógeno tiene Electrón. 1. 1 y 1. ¿Y el azufre cuántos tiene? 6. 6. Entonces, los dos primeros los pongo acá. Para completar el enlace, me queda un enlace covalente simple. Y me quedan 4 que los pongo de a pares. Listo, se acabó. Esa es la estructura de Lewis. Es lo primero que hay que hacer. Ahora, bien. ¿Qué dice TREPEV? Dice que hay que contar lo que se llaman pares electrónicos de valencia alrededor del átomo central. El átomo central en este caso es el azufre. Entonces, me olvido momentáneamente de los hidrógenos, entonces los borro, y cuento cuántos pares electrónicos de valencia tengo rodeando al azufre. ¿Cuántos pares electrónicos de valencia? Recordemos una cosa, pares electrónicos de valencia, muy bien, 4. O sea que yo tenía al azufre y al hidrógeno, ¿no? Después de hacer la Lewis yo hago esto, puedo hacer esto. Y puedo poner los pares libres acá, uno acá y otro acá. Puedo hacer eso, por ejemplo, también. Y ahora sí, me olvido de los hidrógenos. Y fíjense que rodeando al azufre hay 4 pares electrónicos de valencia, porque los pares electrónicos de valencia eran no solamente los pares enlazados, sino que también los pares libres, que se suele representarlos en los libros como un globito así. Entonces tengo 4 pares electrónicos de valencia. A ver, esperen que me está llamando Gustavo. ¿Qué dice Gustavo? Bueno, Gustavo no puede venir porque está con un problemita, así que nos quedamos solos.
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Tenemos cuatro pares electrónicos de valencia. Recuerden entonces que los pares electrónicos de valencia son pares enlazados, o sea, enlaces covalentes simples. Enlaces covalentes dobles, acá no tengo enlaces covalentes dobles. Y pares libres, o sea que en total acá tengo 4, ¿no? 4 pares electrónicos de valencia. Bueno, acá voy a dibujar de nuevo, uy, perdón. Voy a dibujar de nuevo los hidrógenos. Que los había borrado. Porque la estructura de Lewis esta no la voy a usar más. Ya la hice, no la uso más. Ahora voy a usar esto. Entonces, tengo 4 pares electrónicos de valencia. ¿Qué dice Trepe para sacar la geometría molecular? Dice, ¿cómo hago yo para separar estas 4 pares electrónicos de valencia, que son regiones negativas en el espacio? Ustedes saben que lo negativo se repele. Entonces, ¿cómo hago para separarlas, estas 4 cosas, de tal manera que se repelan lo menos posible? O sea, ¿cómo hago para separarlas lo máximo posible? De la manera más eficaz posible. ¿Cómo hago? ¿Saben cómo se hace eso? Chicos, En forma de cubo. no, en forma de cubo. ¿Cómo cubo? Cuadrado, querrá decir. Sí. ¿Así cuadrado? ¿Un cuadrado? ¿Como si esto fuese un cuadrado? ¿Así? Sí. No, así no. Así no, porque los ángulos de estas cosas serían 90 grados. Y es posible que yo los pueda separar más todavía. Es posible que yo los pueda separar más. ¿Cómo se Prisma hace eso? piramidal. El tetraédrico. Prisma, no. Tetraédrico. Pirámide. Tetraédrico. Eso, ahí va. Pará. Vayamos por partes. Tetraedro. Consideremos ahora esta molécula, CH4. CH4 tiene una Lewis parecida a la que acabo de hacer, ¿no? Pues yo los hidrógenos los pongo al lado de los carbonos. Cada hidrógeno tiene un electrón. Cada hidrógeno tiene un electrón. 1, 1, 1, 1. Y los carbonos tienen ¿cuántos electrones? 4. 4. 4. Los carbonos. 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, si dibujo esta molécula, la dibujo de nuevo, pero así como dibujé el dióxido de azufre, ¿cómo la dibujaría entonces? Así. Carbono, enlace covalente simple, hidrógeno, enlace covalente simple, hidrógeno, enlace covalente simple, hidrógeno, enlace covalente simple. ¿Cuál es la geometría electrónica? Otra vez, la misma pregunta que hice acá, pero la voy a hacer ahora con el metano, la pregunta. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Quién? Bueno, ¿cuántos pares electrónicos de valencia rodean a este carbono? ¿Cuántos? 4. 4, o sea que estoy en el mismo caso que este. Estoy en el mismo caso. La geometría electrónica es teniendo en cuenta cómo se disponen los electrones o los pares electrónicos de valencia que rodean al átomo central.
Y en ambos casos, tanto en el dióxido perdón, el sulfuro de hidrógeno como en el metano, en ambos casos la geometría es tetraédrica. 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 ¿Todo el mundo lo entendió esto? ¿Por qué es así? No. ¿Qué es un tetraedro? Habría que ver qué es un tetraedro, ¿no? Ahora les cuento qué es un tetraedro. Por su parte, la geometría molecular, en el caso del metano, la geometría molecular y en el caso del sulfuro de hidrógeno, cuando yo hago la geometría molecular, tengo que dibujar los átomos periféricos, porque lo único que me interesa en la geometría molecular es la geometría de la molécula, o sea, de los átomos que componen la molécula. Entonces, ¿cuál es la geometría molecular del metano si la geometría electrónica era tetraédrica? Tetraédrica también. O sea, ahora considero Angular, ¿no? también tetraédrica. Mm. Sí. Sí, ya sé lo que dijiste. Pará, vamos de a poquito. Entonces, ¿cómo es un tetraedro? ¿Cómo es un tetraedro? Vamos a hacer el metano porque tenemos todos los vértices de un tetraedro en el metano. ¿Cómo puedo representar yo al metano? Lo puedo representar así. El carbono unido a un hidrógeno, pero el tetraedro es un cuerpo en 3 dimensiones. Por lo tanto, tengo que dibujarlo no en el plano, sino en el espacio. Y mi manera de dibujar el tetraedro es así. Estas líneas más llenitas que estoy dibujando acá, es como si el hidrógeno estuviese más cerca nuestro. Por eso lo dibujo más grande, así. Como si el hidrógeno estuviese más cerca nuestro que el plano de la diapositiva, del plano de la hoja, ¿no? Y después hay un hidrógeno que va hacia adentro de la hoja. Que lo voy a dibujar más chiquitito, ¿sí? ¿Entienden cómo es el tetraedro? Es como si fuese una pirámide, una cosa así. De 4 caras, donde una de las caras es la de abajo. ¿Cómo? Exactamente, es una pirámide de base triangular. Todas las caras del tetraedro son iguales. Todas las caras. Tiene 3 caras y la base. ¿Está bien? ¿Y cuál es el ángulo de esto? ¿Saben cuál es el ángulo hidrógeno, carbono, hidrógeno? O sea, el ángulo de un tetraedro. 180. ¿Cuánto es? Medio. 109 con algo. No, 180. 109 grados, 180 es 28 algo minutos. así. 180 es esto. Ah, No existe esa molécula. pensé entre los Esto dos es 180. hidrógenos grandes. Bueno, entre los dos hidrógenos grandes tenemos el mismo ángulo también. O sea, entre estos dos tenemos un ángulo. Y entre estos dos hidrógenos grandes tenemos el mismo ángulo, porque está dibujado en 3D esto. No sé si se llega a entender el dibujo. Pero entre este hidrógeno y este de acá atrás, tengo el mismo ángulo que entre los dos grandotes. Porque estos están más para nosotros, para el lado nuestro. ¿Se entiende cómo es el dibujo? Es como una especie de pirámide. Aunque el dibujo como el dibujo está hecho en 3D, el ángulo entre estos dos hidrógenos, entre este carbono y este, es igual que el ángulo entre este carbono y este. Es el mismo ángulo. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe, ¿se anima a dibujar un Fijo. tetraedro para que se vea? Yo lo dibujé. Es lo que estoy tratando de dibujar, un tetraedro. Estoy tratando de dibujar un No, pero sin tetraedro. los átomos. Este hidrógeno está para... Bueno, se lo voy a dibujar distinto, miren, se lo voy a dibujar distinto. Supongan que tengo un cubo. Vamos a suponer que tengo un cubo. A ver si me sale el cubo. No es fácil dibujar con el mouse, les cuento.
Supongo que tengo un cubo, ¿no? En el centro del cubo, esperen que voy a dibujar las líneas punteadas estas. En el centro del cubo está el carbono, en el centro del cubo. Ahora, uno de los hidrógenos está acá. Otro de los hidrógenos está acá. Otro de los hidrógenos está acá y el otro acá. Eso es un tetraedro. Lo que acabo de dibujar ahora es un tetraedro. Entonces, acá tenemos un enlace, otro enlace, otro enlace y otro enlace. ¿Se entiende ahí cómo es? ¿Me entendieron, chicos? Así es el tetraedro. Es otra forma de dibujar un tetraedro. Bueno, este ángulo, hidrógeno, carbono, hidrógeno, tiene un ángulo determinado. ¿Cuál es? Este ángulo sería, por ejemplo. ¿Saben cuánto mide este ángulo? Hidrógeno, carbono, hidrógeno. 109,5. Vale 109,5. Este número, si ustedes son curiosos, si lo tratan de calcular, lo van a poder hacer, aunque parezca difícil, no es difícil. Sabiendo un poquito de trigonometría, este ángulo, con este esquema del cubo, es fácil de calcular. Van a ver que les da 109 este ángulo. 109,5. Bueno, eso es un tetraedro, entonces. El metano, entonces, tiene geometría molecular tetraédrica. Y geometría electrónica también tetraédrica. Acuérdense que la geometría electrónica es la disposición de los electrones alrededor del carbono. Ahora, volviendo al sulfuro de hidrógeno. La geometría electrónica es tetraédrica, al igual que pasa con el metano. La electrónica es tetraédrica. Se ubican como si fuese un tetraedro esto. Pero la geometría molecular no es tetraédrica, porque le faltan como dos vértices. ¿Sí? Es como si yo a este cubo ahora le hago una modificación. En lugar del carbono, le voy a poner el azufre, ¿no? El azufre. Y acá hay un hidrógeno, acá hay otro hidrógeno, y acá no hay nada, hay un par libre. Par libre, y acá hay otro par libre. Entonces, ¿cuál es la geometría molecular del sulfuro de hidrógeno? Mirando solo los átomos. Angular. Muy bien, angular. Angular. Bueno, y así se hacen los análisis de TREPEV. ¿Se entendió? Todos los análisis de TREPEV se hacen así. Sí. ¿Cuál es el ángulo? Entonces aquí 109,5. ¿Y cuál es el ángulo entre hidrógeno, azufre, hidrógeno? ¿Cuál es este ángulo? ¿Cuánto vale? Y el que pusiste ahí, Aproximadamente 109. 109,5. Es aproximadamente 109,5. ¿Por qué no exactamente? Y porque acá me están faltando dos vértices. Estos pares libres ocupan un lugar mayor todavía que los pares enlazados, entonces repelen más. Repelen más. Entonces el ángulo no es exactamente de 109,5, sino que vamos a decir que es similar a 109,5. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron? Sí. Bueno, otra molécula que me dice en ese ejercicio es cloroformo. Es cloroformo.
¿Están viendo algo? Sí, profe. Sí. Bueno, el cloroformo es muy parecido al metano, solo que en lugar de ser CH4, es CH cloro 3. Así. Por lo tanto, mi análisis va a ser muy similar a este. Y lo único que va a cambiar es que en lugar de haber 3 hidrógenos acá, va a haber 3 cloros. Entonces voy a poner cloros acá. Cloro, cloro, cloro. ¿Cuál va a ser el ángulo? En la geometría molecular y la geometría electrónica y la molecular van a ser tetraédricas también. Pero el ángulo, ¿cuánto va a ser? Cloro, carbono, cloro, por ejemplo. ¿Va a ser 109,5? No, el cloro y el hidrógeno no son del mismo tamaño, así que sería un aproximado. Claro. El cloro es mucho más grande que el hidrógeno, entonces no es una molécula simétrica, sino que es, tampoco es un tetraedro regular, sino que es un tetraedro distorsionado. Es un tetraedro distorsionado. Y el ángulo no va a ser de 109,5, sino que va a ser similar a 109,5. ¿Está bien? Bien. Ahí apareció Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola Fede, hola chicos, ¿Qué tal? ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué más nos pedía ese ejercicio? Nos pedía, entre otras cosas, bueno, vamos a hacer otros. Vamos a hacer otros análisis de 3P, entonces. ¿Esto lo puedo borrar o lo quieren copiar? ¿Lo borro? Sí, profe. ¿Quieren Sí. sacar una foto o algo así? Ya ¿Ya la está? copié. ¿Ya está? Bueno, abro un Sí. pizarrón nuevo entonces. Sí. La ventaja con respecto a la presencialidad es que no tengo que andar borrando. Es poca la ventaja. Bueno, hagamos, por ejemplo, esta molécula, ¿cómo sería? Bueno, tengo que hacer el 3P, ¿no? Entonces, para hacer 3P tengo que hacer primero la estructura de Lewis. ¿Cómo hago la estructura de Lewis acá? ¿Por dónde empiezo? Por los oxígenos. Y yo prefiero empezar por los oxígenos, porque yo sé que este oxígeno, por ejemplo, tiene 6 electrones y va a necesitar 2. Entonces los ubico de a pares. Yo los podría poner así, los electrones del oxígeno, por ejemplo. ¿No? Pero van a ver que me voy a percatar que voy a quedar corto, porque el carbono tiene 4. Entonces los voy a poner así, los del carbono. Este oxígeno completó el octeto. ¿Y este oxígeno cómo les pongo los electrones? Son 6. Los puedo poner así. 1, 2, 3, 4. Podríamos hacer un doble enlace acá. 5, 6. Este oxígeno completó el octeto, pero ven que el cloro no completó el octeto. Entonces me arrepiento y este par libre, en lugar de ponerlo para el oxígeno, se lo pongo ahí como un doble enlace. Y todo el mundo tiene su octeto. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Todo el mundo de acuerdo que esta es la Lewis? Sí. Sí.
Tenemos dos dobles enlaces. Dos dobles enlaces. Pero el doble enlace entre PEB tiene el valor de un par electrónico de valencia. Lo cuento como uno, no importa que sea un doble enlace. Entonces, esta es la molécula de dióxido de carbono. A la hora de ver cuál es su geometría electrónica, borro los átomos de oxígeno y me fijo cuántos pares electrónicos de valencia tengo. ¿Cuántos tengo? Dos. 4. 2, porque el doble enlace es como si fuese un par electrónico de valencia, vale como 1. Porque si bien es un doble enlace, hay más electrones, están entre dos ángulos y ocupan una región similar a la del par simple. Entonces se cuenta como 1. Entonces, si tengo dos regiones negativas, ¿cómo es la mejor forma de ubicarlas? De tal manera que se repelan lo menos posible. En forma lineal. Claro, en forma lineal, así como están. Entonces la geometría electrónica va a ser lineal. Y la geometría molecular la voy a sacar poniendo los átomos y fijándome solamente en la posición de los átomos. ¿Cuál va a ser la geometría molecular? También lineal. Ahora, supongan que yo quiero hacer el SO2. El SO2 se debería hacer parecido a este, ¿no? Hago la Lewis. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, empecemos de nuevo por el oxígeno, como hicimos recién. 1, 2, 3, 4. Y esta vez lo voy a poner de este lado porque ya aprendí la lección. Y el azufre, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. 6. Entonces, los dos primeros los pongo acá para completar el octeto del oxígeno. Y los otros trato de ponerlos de a pares. Uno lo pongo acá y el otro lo pongo acá. Ahora, cuando llego al otro carbono, al otro oxígeno, me percato que el azufre ya tiene el octeto. Entonces el oxígeno se va a guardar todos los electrones para sí mismo. Y completó el octeto. Entonces, ¿cómo me quedó esta molécula ahora? Me quedó oxígeno, Con un solo par. doble enlace, azufre, simple enlace, pero este es dativo, enlace dativo, oxígeno. ¿Se acuerdan del enlace dativo? Los dos electrones son del azufre, así que, Sí. como nos está poniendo solo el azufre, es un enlace dativo. Y acá me quedó un par libre. Un par libre que a veces se dibuja así para acordarme que está. Entonces, ¿cuál es la geometría electrónica de esto? Recuerden que para la geometría electrónica Triangular. me olvido, claro, porque me olvido de esto y trato de separar, me olvido de los átomos periféricos, trato de separar bien las tres PEB, los tres pares electrónicos de valencia que tengo. Y la mejor manera de ubicarlos es de forma triangular. Entonces los voy a dibujar de nuevo. Este lo voy a dibujar así.
y este así. Y me quedó geometría electrónica triangular, o plana triangular. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Entendieron, Sí. chicos? ¿Cuál será la geometría molecular ahora? Para la geometría molecular considero los átomos nada más. O sea, me fijo solamente en los átomos. Oxígeno, azufre, oxígeno. Angular. Acá. ¿Cuál es la geometría molecular? Angular. Entonces fíjense que la del dióxido de carbono me había quedado lineal, pero esta me quedó angular. Y esto fue gracias a que hice todo este análisis de 3P. Bueno, como esta es triangular, ¿qué ángulo? ¿Cuánto tendría que valer este ángulo? 120. La geometría electrónica es el que me da, claro, la geometría electrónica es el que me da el ángulo que voy a tener. Y este ángulo va a ser de 120 exactamente o similar a 120. Estimado. Similar. Aproximado. Claro. Similar. Aproximado. Porque a este triángulo le falta el vértice de arriba. Como este par libre ocupa, repele más, entonces este ángulo no es de 120 exactamente, sino que es aproximadamente 120. Bueno, ¿van entendiendo, chicos? Sí. ¿Van entendiendo? Sí, sí. Ah, ustedes me habían pedido, falta algo acá, es verdad. Vamos a ver las que nos faltan. Voy a presentar de nuevo, ¿eh? Vimos casi todo, pero nos falta algo. ¿Ahí están viendo? Sí. 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 ¿Están viendo? Vamos a hacer esta ahora. NH3, amoníaco. La estructura de Lewis del amoníaco no es difícil, sale más o menos rápido porque cuando hay hidrógenos, más o menos sale como con frita. Entonces, suponiendo que empiezo por el hidrógeno, que es lo mejor que se puede hacer, tiene un solo electrón, y el amoníaco tiene ¿cuántos? 5. 5. Entonces, completo este enlace, completo este enlace, completo este enlace, y los últimos dos son par libre. Entonces, me quedó N, un H, otro H y otro H. Y el par libre. No nos olvidemos del par libre. Este par libre lo dibujo así para no olvidarme. Geometría electrónica. Tengo ¿cuántos pares electrónicos de valencia rodean al nitrógeno? 4. 4. 3 pares enlazados y un par libre. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la mejor forma de separarlos, esos 4 pares electrónicos de valencia? Como habíamos dicho, que era la mejor forma de separar 4 pares electrónicos de valencia. Tetraédrico. En el tetraedro. Tetraedro. Tetraédrico. Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica, por lo tanto ya sé el ángulo, o por lo menos el ángulo aproximado. ¿Cuál es el ángulo entre hidrógenos y hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno? Claro, aproximadamente 109, y digo aproximadamente porque tengo ahí un par libre. Ahora, a la hora de mirar solo los átomos,
hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Cuál es la geometría molecular? Porque esto es un tetraedro si tuviese todos los vértices ocupados. Pero fíjense que Listo. ¿Cómo? Piramidal. Claro, porque fíjense que un vértice me está faltando. Entonces la geometría molecular es piramidal. Es como si fuese una pirámide chatita. Porque le falta el vértice de arriba. Esto es la geometría molecular piramidal. ¿Entendieron? Porque esto me lo preguntaron en el principio de la clase. Guillermo creo que me lo preguntó. Generalmente, chicos, excepto que les pongan, que les pidan específicamente, si les piden la geometría en general, es la geometría molecular la que se pide en los problemas. Pero bueno, está bien, se explica también, como dijo Federico, la electrónica, porque eso les da la idea de cómo están los electrones distribuidos. Ahora, en general, la forma de la molécula es la geometría molecular, que es la que generalmente uno le pide para ver, porque desde ahí sale cómo va a ser las propiedades propias de ese estructura. En general, es la geometría molecular. La geometría electrónica lo que nos tira de interesante es el ángulo, ¿no? Claro. En este caso, como ustedes bien dijeron, es similar a 109 porque es similar a los ángulos de un tetraedro. Es similar porque tenemos un par libre ahí dando vuelta. Bueno, ¿se entendió, chicos? Eso es más o menos cómo se usa 3P. Rebobinando, entonces, hay que hacer la estructura de Lewis, después definir cuál es la mejor forma que se separan, para separar las regiones negativas que rodean al átomo central. Tenemos que definir eso. Y de ahí sale la geometría electrónica, que es la que nos va a dar una idea de los ángulos que vamos a encontrar. Y después, considerando los átomos, viene la geometría molecular, que es la que les piden en los parciales, como dijo Eduardo recién. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. ¿Algún otro problema? Podríamos hacer ejercicio 430. Me dice Martín. Claro, lo que nos faltó, dice Guillermo, cuándo es polar y no. Claro, lo que nos falta en este análisis es ver cuándo una molécula es polar o no es, o es no polar. Una vez, lo que pasa que lo que nos acerca a la solución es determinar la geometría molecular, justamente. Una vez que nosotros tenemos la geometría molecular, ya podemos intuir o analizar si esa molécula va a ser polar o no. Entonces me piden el 430. A ver, ¿cuál es el 430? Hay algunos que no lo habían, Gustavo no lo había preparado también. Sí, pero no es el caso del 430. Sí, yo no sé cuáles eran los que había preparado, no me recuerdo. Sí, Gustavo mandó hecho los ejercicios 440, 439 y 417. Y vos hiciste el 411. No, Eduardo, vos hiciste el 411 en el foro. Sí, pero no me acuerdo cuál era. Sí, uno me preguntó. Ya te digo, no me acuerdo cuál era el número que le... Bueno, vamos a hacer el 430 y después, si quieren, hablamos de polaridades y esas cosas. El ejercicio 430 dice: indicar cuál de los elementos, silicio, sodio, teluro o fósforo, puede formar con el flúor un compuesto cuyas moléculas tengan geometría piramidal. Escribir la fórmula de dicho compuesto. Entonces, vamos a ver. Silicio, sodio
teluro y fósforo. Voy a presentar pantalla. ¿Esto lo puedo borrar ya? Antes de borrarlo, podemos aprovechar a hacer una cosa, porque acá hay dos moléculas que son muy interesantes para hablar de polaridades. Si yo quiero saber si esta molécula es polar o no, me fijo en la geometría molecular, es lineal. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es polar o no esta molécula? Por la diferencia de la electronegatividad. Claro. Me fijo en la diferencia de electronegatividad de cada enlace. Por ejemplo, este enlace, carbono-oxígeno, tiene una diferencia de electronegatividad a favor del oxígeno. O sea, los electrones involucrados en este doble enlace están como más desplazados hacia el lado del oxígeno. Entonces, uno lo que puede hacer es dibujar un vector que esté indicando que los electrones de este enlace se mueven hacia el oxígeno. Pero ¿qué pasa con este otro enlace? Tiene una dirección opuesta. Tiene una dirección opuesta. Y la molécula es lineal. Entonces, el vector que voy a dibujar acá tiene igual dirección, pero sentido opuesto. Con lo cual, la suma de estos dos vectores, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Y para determinar eso, me ayudó justamente la geometría molecular. Como esta molécula, entonces, es no polar, se dice que el momento dipolar, que se denota con la letra mu, es igual a 0. Esto quiere decir que es no polar. Esto quiere decir que es no polar. No polar. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Entonces el dióxido de carbono es no polar. ¿Y este? Este tiene la misma pinta. ¿Pero cómo será? ¿Será polar o no? Acá podemos hacer un análisis similar. Acá tenemos un vectorcito que va para el lado del oxígeno. Y acá tenemos un vectorcito que también va para el lado del oxígeno. Si sumo estos dos vectores, ¿qué pasa? Va a ir hacia abajo. En realidad, hablando rigurosamente, el par libre también tiene un momento dipolar que va hacia arriba, pero de ninguna manera se van a cancelar estos tres vectores. Con lo cual, esta molécula tiene momento dipolar ¿de cuánto? No sabemos. Distinto de 0. Pero lo que sí podemos decir es que es distinto. Claro, es distinto de 0. Por lo tanto, es polar. O sea que dos moléculas con una fórmula similar, una resultó no polar y la otra resultó polar. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Haciendo trepé. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí. ¿Y con el amoníaco qué pasa? El amoníaco era un tetraedro, o sea que esto es como si estuviese hacia adelante y hacia abajo. Esto hacia adelante y hacia abajo. Y el otro hidrógeno hacia atrás y hacia abajo también. El otro hidrógeno. Y todos estos vectores van para el nitrógeno, porque es el más electronegativo. Todos van para el nitrógeno. Para el lado nitrógeno. Para arriba, digamos. ¿No? Todos estos vectores. Todos van para arriba. Este también va para arriba.
Y encima el par libre también va para arriba. Entonces, ¿este tiene momento dipolar o no? Sí. Es polar. El búho es recontra distinto de cero, por lo tanto el amoníaco es polar. ¿Ven? Para eso sirve justamente TREPED, para determinar si una molécula es polar o no. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieren sacar una foto a esto o lo saco? O escriban, qué sé yo, escriban algo. Díganme cuándo lo puedo sacar, ¿eh? ¿Puedo sacarlo? Sí, dígale nomás. Bueno, entonces decíamos, tengo que elegir entre estos átomos, silicio, ¿qué más era? Sodio, Sodio, ¿Será 4? fósforo, teluro, ¿no? sí, sí. Bueno, algunos de estos, yo los tengo que juntar con el flúor. Con el flúor y formar una molécula piramidal. ¿Cuál de todos estos puede formar una molécula piramidal con el flúor? Vamos a ver. Cualquiera de todos estos elementos unidos a flúor van a actuar con estado de oxidación positivo, porque el flúor es el más electronegativo de todos. Entonces, el flúor va a actuar con estado de oxidación -1. ¿Qué tipo de compuesto formará con el silicio? ¿El silicio con qué estado de oxidación puede actuar? Vamos a poner acá, silicio, flúor. El flúor Una tabla periódica. utiliza el -1 y el silicio, ¿con cuánto va a actuar? Tiene que actuar con más algo. +1. +1. Fíjate en la tabla. ¿En qué grupo está el silicio? +4. Claro, Perdón, me equivoqué. el mismo grupo de carbón. Ahí Me está, equivoqué muy con bien, cloro. +4. Muy bien, +4. Entonces, ¿qué compuesto se va a formar acá? Para que quede neutro, esta molécula. Silicio, flúor 3. ¿Cómo va a ser la molécula? ¿Por qué 3? Si el flúor está Flúor con 4. -1. Ahí está. Silicio, flúor 4. Bueno, ese es el compuesto que formaría el silicio con el flúor. Ahora ya que saqué esto, ¿cómo es la fórmula? Borro los estados de oxidación. Ya está. Perdón, ¿por qué 4? Porque el silicio solamente puede actuar con +4 frente al flúor. Entonces, como el silicio tiene +4, el flúor tiene -1, la molécula que se va a formar es esta, silicio flúor 4. Acuérdense que la sumatoria de atomicidad y por número de oxidación de todo tiene que dar 0. O sea, la molécula es neutra, molécula o unidad fórmula, ¿no? Y es 0. Entonces, si tienen 4 flúor que tienen carga -1 y tienen un silicio, ¿qué carga va a tener el silicio para que la sumatoria de multiplicidad de atomicidad y carga dé 0? Tiene que ser más 4, entonces digo, pues 4 flúor -1 más un silicio más 4 les da 0.
¿Se entendió, chicos? Sí, ahí lo vi yo. Gracias. ¿Lo vieron? ¿Está bien? ¿Entendí? Sí. Y si no, lo otro más es, Bueno, ¿qué en este compuesto? caso, es cruzar el número de oxidación con atomicidad. El número de oxidación del silicio es Claro, 4, entonces la atomicidad del flúor es 4, el número de oxidación del flúor es -1, entonces el silicio hay 1. Igual, hay casos claro. que no se... Sí. A ver, veamos, con el sodio, ¿qué compuesto puede formar el flúor con el sodio? ¿El sodio con qué estado de oxidación actúa? +1. +1. Entonces, ¿el compuesto que forma es este? Sí. Ahora bien, el sodio es un metal. ¿Podrá formar con el flúor una molécula piramidal? No. Muy bien. Muy bien. Esto es una unión iónica. Fluoruro de sodio es una unión iónica, es un compuesto iónico, no forma moléculas. Entonces lo descarto de plano ya, este no va. No puede formar moléculas. ¿Está bien? Es un compuesto iónico. En cambio el silicio sí es un no metal. Entonces sí podría formar un compuesto piramidal, vamos a ver. ¿Está claro eso, chicos? Al sodio lo descarté ya de plano. Es un metal. ¿Qué pasa con el fósforo? ¿El fósforo con qué estado de oxidación puede actuar? 3 o 5. 3 o 5, 3 o 5. Y el flúor dijimos con -1. Entonces, si el fósforo actúa con +3, acá se podría formar ¿qué tipo de compuesto? Fósforo, flúor, 3. 3 -1. Muy bien, perfecto. Y si no, ¿qué otra cosa puede pasar? Fósforo, flúor. Fósforo. ¿Cómo? Fósforo, flúor 5. Ujú. Perfecto, porque la otra es el otro estado de oxidación del fósforo. O sea que puedo formar estos dos compuestos. ¿Y el teluro? Con el flúor. ¿Con qué estado de oxidación actúa el teluro? +2. -2 sería. ¿Estás seguro? +4. No, -2 sí. +2, +4, +6. A ver, esperen que me estoy fijando. +2, +4 y +6. ¿Cómo era azufre? O sea que podemos formar. ¿Están de acuerdo que podemos formar esto? Teluro, flúor 2. Teluro, flúor, ¿qué? 4. Y teluro, flúor 6. 6. Bueno, alguna de todas estas me tiene que dar piramidal. ¿Sí? ¿Alguno se juega? ¿Cuál es la piramidal? Bueno, no nos juguemos, no nos juguemos. Piensa Hay que hacer las Lewis. una pirámide, ¿cuántos átomos están involucrados? Cuatro. Tiene que Ahí tener está. 4, Eso ¿no? está. Sería el potasio. No, F3. potasio no. No, sí. Fósforo, flúor 3. ¿Cuál vimos que era piramidal? ¿Cuál vimos que era piramidal hasta ahora? Típica molécula piramidal. Tenía que tener geometría electrónica tetraédrica y El geometría amoníaco. molecular piramidal. Amoníaco. Claro, la amoníaco. Muy bien, la Amoníaco. amoníaco. Entonces, cuando ustedes dicen piramidal, el amoníaco. ¿Alguno de estos se parece al amoníaco? No. ¿Ninguno de los ¿Cómo 5? que no? Ah, el Yo creo que fósforo. sí. ¿Cuál? Claro, el fósforo flúor 3. Porque el Fósforo, fósforo, flúor. fósforo flúor 3. Perfecto.
Vamos a asegurarnos que sea piramidal esta. Porque la que tiene pinta de piramidal es esta. Pero primero hay que hacer la Lewis. Entonces, supongamos que voy a hacer la Lewis de esta, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene de valencia el flúor? Porque empiezo por el periférico. 7. ¿Cuántos tiene el flúor? 7. 1, 2, los ubico de a pares, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este me salió mal, perdón. ¿Y el fósforo cuántos tiene? 5. 5, muy bien. Los 3 primeros los uso para completar el octeto del fósforo. Y completar el enlace. Y los otros 2 los dejo como par libre. Entonces, ¿cuántos pares electrónicos de valencia están rodeando al fósforo? 4. 4, muy bien, 4. Fósforo, 1, 2, 3 y el par libre. 4. Entonces tiene geometría electrónica. ¿Qué es geometría electrónica? Sí. Claro, tetraédrica. Geometría electrónica tetraédrica, con lo cual ahí descubrí que los ángulos flúor, fósforo, flúor son similares a 109. ¿No? Digo similares porque hay un par libre. ¿Está bien? Y la geometría molecular, es decir, teniendo en cuenta solo los átomos, ¿cuál es? Piramidal. 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 O sea que estoy ratificando que esta es la piramidal. Fíjense que Veamos. tiene que tener Las 4 otras no átomos. deben. ¿Cómo? Claro, ¿Qué? que para ser piramidal tiene que ¿Cómo? tener 4 átomos. Claro, 4 átomos, exactamente. 4 átomos. Bueno, ¿qué pasa con las otras? ¿Esta cómo será? Es silicio rodeado de 4 flúors. ¿Qué geometría tendrá esa? El silicio tiene También 4, como el tetraédrica. carbono. Claro, la geometría electrónica va a ser tetraédrica y la molecular También tetraédrica. ¡chicos! Claro, también tetraédrica. Bueno, muy bien. Entonces, hemos descubierto cuál era la piramidal. Ustedes me preguntarán, ¿y esta? ¿Qué pasa con esta? Bueno, esto no lo vimos nosotros, pero si ustedes hacen la estructura de Lewis, si hacen la estructura de Lewis de esta molécula, les va a dar que cada flúor va a quedar con 8 electrones, parecido a lo que pasaba acá. Cada flúor va a quedar con 8 electrones. Pero el fósforo rodeado de 5 flúors, ¿no? Es como si yo acá, permítanme que borre esto y describa 2 flúor más. Un flúor acá y otro flúor acá. 5 flúor va a tener. Y el fósforo tenía 5 electrones de valencia. Ya puse 3, los otros 2 los pongo así. Y el flúor tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué les parece esa Lewis? ¿Qué pasa que no cumple?
¿Está bien? ¿Está Lewis? Es octeto expandido. Eso, muy bien. El fósforo puede ampliar el octeto porque está en el periodo 3. Los elementos que están en el periodo 3 pueden ampliar el octeto porque tienen orbitales d desocupados. Esa es la razón por la cual pueden ampliar el octeto. Entonces fíjense que el fósforo quedó con 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Es una excepción de la regla del octeto también. Y lo mismo pasa con el azufre. Y con el El teluro, azufre, y el teluro flúor 6. claro, El teluro flúor 6. el teluro flúor 6 también va a tener el octeto expandido. Ah. Y esto es parecido a una molécula que ustedes también la pueden llegar a ver, que es el azufre flúor 6. Fíjense que el teluro está debajo del azufre. Bueno, esta estructura de Lewis, el azufre va a tener 12 electrones, o sea que también expandió el octeto. Lo mismo pasa con este teluro. ¿Está bien? Igual estos casos se los mencionamos porque, para que lo sepan, pero no es que no sepan que hay algunos que no cumplen, ¿no? Claro. Y aparte la Serían- geometría molecular no la vemos nosotros, pero esta, por ejemplo, esta geometría, este compuesto tiene una geometría molecular que es una bipirámide trigonal, se llama. No importa, nosotros no la vemos, pero no es piramidal para nada, ¿no? Es una bipirámide trigonal. Y estos dos, tanto este como este, tienen geometría octaédrica, que tampoco la vemos. Y esta es cuadrado plana, que tampoco la vemos. Bueno, eso les quería contar de este ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Pregunta. ¿El trifluoruro de fósforo va a ser una molécula, va a tener momento dipolar o no? Esta. Esta va a tener momento dipolar con los flúoros acá, ¿no? Flúor acá, flúor acá. Sí. Sí, va a tener momento dipolar porque es piramidal y los vectores del momento dipolar no se cancelan. Entonces va a ser una molécula polar. ¿Y esta será polar esta? Acuérdense que esta era un tetraedro. Es no polar. Es no polar. Es no polar. Es no polar porque los momentos dipolar se cancelan. Acuérdense que esto es un tetraedro, no es así como la dibujé acá. Es un tetraedro. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Bueno, niños, ¿qué más preguntas? ¿Hay más preguntas? Dudas. ¿Dudas? ¿Van a entender? Sí.
Sí, si es molibdeno azufre 2, el azufre puede actuar solamente con estado de oxidación -2 ante un metal, ¿no? Porque el azufre tiene que tener estado de oxidación negativo si se junta con un metal. Eso está claro, ¿no? Bueno, entonces, si es -2 y es molibdeno azufre 2, 2 por 2, -4. Entonces, al molibdeno... Sí, sí. En el caso del azufre. Ah, en el metal decís vos. Podemos estar en posición. Bueno, el molibdeno está en el grupo del cromo, ¿no? Molibdeno, ya te digo, sí. Sí. Bueno, es un D4. O sea Es que en el orbital D tiene 4 electrones y bueno, lo que hace el molibdeno en ese caso es perder los 4 electrones D. Y se queda con el orbital S lleno. Eso es lo que hace el molibdeno ahí. Sí, sí, sí. Claro, el molibdeno más 4 hace eso. Pero no se hagan mucho problema con los metales de transición porque son más complejos y las configuraciones electrónicas que pueden adoptar pueden llegar a ser más complejas. Pero en general, todos los compuestos que se forman intentan llegar a una configuración electrónica más o menos estable. Entonces, en este caso, el molibdeno deja el orbital S lleno. completo. Perdió los 4 electrones. Recuerden que la nomenclatura IUPAC, que es la que usamos nosotros, cuando hay un metal, no se pone ico, ato, oso, nada de eso. Se pone el número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Eso se llama numeral de Stock. Este sería sulfuro de molibdeno 4. Molibdeno 4, claro. Sulfuro de molibdeno 4, el 4 en número romano y entre paréntesis. Eso se hace porque podría ser otro sulfuro de molibdeno. ¿Está bien? Ahí. Guillermo Silva pide. Fuerzas intermoleculares. Bueno, ¿cómo termina este análisis? Porque nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es llegar a la geometría molecular. ¿Cómo hacemos para llegar a la geometría molecular? Toda una cadena de razonamientos que empiezan con la estructura de Lewis y terminan con la geometría molecular pasando por Trepper. Una vez que yo llegué a determinar si una molécula es polar o no, ahí hago un análisis de las fuerzas intermoleculares. O sea, las fuerzas intermoleculares son las responsables del estado de agregación de las sustancias. Estamos hablando de sustancias moleculares, o sea, covalentes. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono, ustedes saben que es un gas a temperatura ambiente. ¿Y a qué se debe que es un gas? Bueno, ustedes ya vieron que el dióxido de carbono es no polar. Entonces, las fuerzas intermoleculares se deben a las fuerzas de London, se llaman. Cuando una molécula es no polar, en realidad cualquier molécula tiene fuerzas de London intermoleculares.
que se deben solo al movimiento de los electrones de cualquier molécula. O sea, todas las moléculas van a tener fuerzas de London. Pero las no polares, la única fuerza que presentan intermoleculares es la de London. En cambio, las moléculas que son polares, además de fuerzas de London, tienen fuerzas dipolo-dipolo. Porque forma dipolos permanentes. Por ejemplo, el dióxido de azufre. ¿No? ¿Vieron que nosotros comparamos hoy el dióxido de carbono y el dióxido de azufre? Bueno, el dióxido de carbono presenta fuerzas intermoleculares de London. El dióxido de azufre tiene fuerzas intermoleculares de London y también dipolo-dipolo. Porque forma un dipolo permanente. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Bueno, las fuerzas dipolo-dipolo intermoleculares suelen ser más fuertes que las fuerzas intermoleculares de London. Pero eso siempre y cuando las moléculas sean de similar tamaño. Porque las fuerzas de London, o sea, los dipolos transitorios, se llaman, dependen mucho de eso, del tamaño. Entonces, por ejemplo, para darles una idea así medio categórica, la molécula de iodo, o sea, iodo 2, ¿qué fuerzas intermoleculares puede presentar? O sea, ¿es una molécula polar o no polar? La molécula de iodo. No polar. Es no polar. No polar. Entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares presenta? London. London, solamente London. Sin embargo, el iodo es sólido a temperatura ambiente. Eso quiere decir que las fuerzas de London son lo suficientemente fuertes, en este caso, para mantener a los iodos unidos a temperatura ambiente, como un sólido. O sea que la temperatura ambiente no alcanza para romper las fuerzas intermoleculares de London, del iodo 2. ¿Entienden? Que es importante esto. O sea que las fuerzas de London son tan fuertes que la energía de la temperatura ambiente no alcanza para romper las uniones entre las moléculas de iodo. Ojo, no estoy hablando de uniones covalentes, ¿eh? La unión covalente obviamente que no se va a romper nunca en estas condiciones. Pero sí podrían romperse las uniones intermoleculares, que son más débiles. Bueno, en el caso del iodo, no se rompe. ¿Entiende? Es una molécula con fuerzas de London nada más, pero intensas. ¿Por qué? Y porque es grande. Yo les dije que la fuerza de London estaba relacionada con el tamaño. Como el iodo es una molécula muy grande, tiene dipolos transitorios, presenta dipolos transitorios muy fuertes. Los dipolos transitorios se deben solo al movimiento de las nubes electrónicas. Los electrones están moviéndose todo el tiempo. Entonces, forman dipolos transitorios. En este caso, muy fuertes. Ahora, la molécula de flúor 2 es muy chiquita, si la comparamos con el iodo. Entonces, las fuerzas de London, que son las únicas que presenta, son débiles. El flúor 2 es un gas a temperatura ambiente. ¿Entienden? ¿Se entiende, chicos? Sí. Claro, pueden tener varias fuerzas a la vez. Porque Sí. yo les dije que las fuerzas de London están en todas las moléculas, porque solo se deben al movimiento de los electrones. En cambio, si tiene, es un dipolo, una molécula es un dipolo, porque es polar, presenta un dipolo permanente, no un dipolo transitorio, y entonces eso origina que tenga interacción dipolo-dipolo. Por ejemplo, el dióxido de azufre. El dióxido de azufre habíamos dicho que era polar. O sea que presenta, además de London, fuerzas dipolo-dipolo. Que ya les digo, son más fuertes que las de London, siempre y cuando las moléculas que estoy comparando tengan el mismo volumen aproximadamente. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió?
Sí. Bueno, ¿y qué me faltaría decirles de esto? Que existe un tipo de fuerzas dipolo-dipolo que son especiales y se llaman puentes hidrógeno, que se presentan también en moléculas polares, pero son casos especiales. Para que haya puente hidrógeno, que es una interacción más fuerte que dipolo-dipolo, tiene que haber, como dice, dice la palabra, un hidrógeno. Pero ese hidrógeno tiene que estar unido a un átomo muy electronegativo y pequeño. ¿Cuáles son los átomos electronegativos de la tabla periódica? Los más electronegativos. Bueno, el flúor, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno. Son los más electronegativos. Pero, como tiene que ser pequeño, además de electronegativo, el cloro queda fuera de concurso acá. Entonces, el hidrógeno tiene que estar unido a flúor, oxígeno o nitrógeno. Y ahí se forma el puente hidrógeno. ¿Qué es lo más típico? Fluoruro de hidrógeno, agua y amoníaco. Tenemos un hidrógeno unido a oxígeno, flúor o nitrógeno. O sea que el fluoruro de hidrógeno, agua y amoníaco presentan, además de London y dipolo-dipolo, puente hidrógeno. ¿Se entendió? ¿Entendieron, chicos? Esto que les conté recién está explicado en las teóricas. Bueno, y el puente hidrógeno es una fuerza muy importante intermolecular. Por ejemplo, explica el impresionante punto de ebullición que tiene el agua. El agua es una molécula muy chiquita, por lo tanto no tiene una fuerza de London importante. Es un dipolo, pero lo principal es que tiene un puente hidrógeno muy intenso. Y eso hace que una molécula tan chiquita como el agua tenga un punto de ebullición tan grande, de 100 grados. ¿Está bien? El puente hidrógeno explica semejante punto de ebullición. En cambio, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, que el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo que el oxígeno, y es molécula más grande, sin embargo, al estar a temperatura ambiente es un gas. No forma puente de hidrógeno. Claro. Por ejemplo, si ustedes miran el ejercicio, hay un ejercicio que es nuevo, que es el 434. Si se fijan en la guía, ahí comparan los puntos de ebullición de todos los compuestos de hidrógeno con todos los elementos. Del grupo 4, el grupo 5, grupo 6 y grupo 7. Entonces, ustedes van a ver que en esa tabla el punto de ebullición tiende a crecer a medida que el compuesto es más grande. Y eso se debe a las fuerzas de London. Por más que la molécula sea polar, no importa, ahí las que valen son las fuerzas de London. Pero hay anormalidades. En el caso del grupo 6, como dijo recién Eduardo, el agua tiene el punto de ebullición más alto de todas las otras. Las otras después siguen esa tendencia de cuanto más grande es la molécula, mayor punto de ebullición. Pero el agua les gana a todas, y eso es por el puente hidrógeno. Lo mismo pasa en el grupo 5 con el amoníaco. El amoníaco les gana a todos, y después cuanto más grande es la molécula, mayor punto de ebullición. Mírenlo, es interesante ese ejercicio, el 434. Allí Martín compara el agua con el hidrógeno y el oxígeno. Pero más que con el hidrógeno y el oxígeno tendrías que comparar justamente con los otros del grupo 6, ¿no?
Claro, el hidrógeno y el oxígeno son gases porque Sí, tienen tiene solo London. Solo tienen London. solamente y son chiquitas además. Un chico. Bueno. No son como el yodo, como el bromo. Entonces tienen solamente London, pero Y son moléculas chicas. Los átomos son chicos. claro, son moléculas chicas. Bueno, vayan viendo esos ejercicios, que estaría bueno que los hagan, traten de hacerlos ustedes para discutirlo después, en la última clase. Lo importante es que vayan entendiendo todas estas cosas. Fíjense que esto es todo viene en cascada, digamos, ¿no? Es una cascada de razonamientos. Y terminamos con los estados, las propiedades físicas de las moléculas se pueden explicar haciendo un análisis microscópico, como lo que estamos haciendo. Fíjense que estamos haciendo un análisis ultramicroscópico, o sea, estamos analizando cómo son las moléculas, cuál es la geometría molecular, para justificar una propiedad física macroscópica. Por eso es interesante este análisis. ¿Quieren preguntar algo más, chicos, o van a trabajar solitos? A la hora de los parciales todavía no la sé. Todavía no lo sabemos. Igual se los vamos a decir, pero igual y va a aparecer en el aula. En el aula virtual va a aparecer los horarios. Pero la verdad que todavía no lo sé. Igual se los vamos a decir acá en clase. Bueno, niñitos, entonces, si no van a preguntar más nada, sigan trabajando ustedes, pregunten en el foro, y el viernes terminamos la serie 4. ¿Qué les parece? 109 es, Guillermo, cuando es piramidal. ¿Cómo es? Claro. 109 grados. Como es si fuera tetraédrica. No es exactamente lo mismo, pero es aproximadamente 109. Cuando es piramidal. Y piramidal es un par de electrones, está unido a 3 átomos y un par de electrones libres tiene. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Escriban en el foro y nosotros les contestamos. No están escribiendo mucho, escriban. No, poco. Y el viernes la seguimos con el final del grupo, perdón, de la serie 4. 4. Dale, Gracias. buenísimo. Hasta la próxima clase. Chao. Chao, gracias.